Buenas tardes, amable auditorio. Nuevamente nos encontramos en esta nueva sesión del grupo de profesionales de la aviación. En esta ocasión vamos a tratar el tema de navegación aérea y como ya es costumbre nos acompaña el ingeniero Gabriel Tort Flores, especialista en aviación, el ingeniero Gilberto Vázquez Alanís, especialista en aviación, y nuestra amiga María Larriba, especialista y experta en navegación aérea. Pues ahora, como hemos conocido, como hemos visto, a raíz del análisis de la aviación que hemos estado realizando durante los últimos meses, detectamos muchas cosas que deben componerse específicamente en la navegación aérea, motivo de este tema. ¿Qué nos puedes comentar, María, sobre esto? Bueno, miren, lo que está ocurriendo es lo siguiente. En el momento de la creación de CENEAM, que CENEAM es una empresa de servicio solamente, ellos venden control de tráfico aéreo, meteorología, despacho y control de vuelos y nada más, e información operacional en los aeropuertos. Ese es el espíritu de la creación de CENEAM. Ahora, queriendo favorecer en el momento de la creación del organismo a la parte de navegación que estaba en la Dirección de Aeronáutica Civil, digamos que se establece un acuerdo entre la Secretaría de Comunicaciones y CENEAM y pasa la cuestión de navegación a estar dentro de CENEAM físicamente. Eso porque era más conveniente para la generación de plazas y para la inversión que se tenía que hacer en las cuestiones de navegación. Pero realmente el responsable de la navegación aérea tiene que ser la autoridad aeronáutica. O sea, en su momento, la Dirección General de Aeronáutica Civil o posteriormente la Agencia Federal de Aviación Civil. Sin embargo, con este cambio a la Agencia Federal de Aviación Civil, tenemos una serie de funcionarios que no tienen el conocimiento necesario del sector para poder supervisar no solo la parte de navegación, sino ninguna de las otras funciones que CENEAM tiene. Ahora, ¿qué ocurre con la navegación? Que, bueno, es indispensable para el sistema aeronáutico del país, sí, nada más que tiene que trabajar muy de cerca con el sistema de control de tráfico aéreo, porque hay procedimientos de navegación aérea que pueden ser muy eficientes, que pueden estar apegados a las normas, pero no funcionar para el control de tráfico aéreo. Les pongo un ejemplo. Cuando se inaugura por primera vez el aeropuerto de Toluca que tenemos actualmente, Navegación Aérea diseñó una serie de procedimientos de vuelo con virajes, con arcos, con una problemática que había que resolver porque tiene mucha orografía alrededor. Entonces, resulta que los procedimientos que nos diseñan no podíamos usarlos para separar al tráfico. Entonces, se sustituye todo ese diseño de navegación por un diseño que es el manejar el tráfico con altitudes mínimas de vectoreo y los controladores vectoreando a todas las aeronaves y llevándolas al fijo inicial de la aproximación. Entonces, los procedimientos de llegada y de salida sí nos apoyaron, pero el resto de la llegada, que incluía 30 o 40 millas de vuelo con virajes y con otros requerimientos, nunca se utilizaron. Entonces, ese es un ejemplo de por qué deben de trabajar de la mano. Ahora, Una este, pregunta, María, una pregunta aquí. claro, Este, esa institución, el CENEAM, que se supone es una entidad independiente, descentralizada, está considerada dentro del Plan de Seguridad Nacional. sí, pero no es descentralizada. Es un organismo desconcentrado Desconcentrado. de la Claro. Secretaría de Comunicaciones y Transportes y es una empresa de servicio. Ahora, eso de lo de la seguridad nacional es un cuentito. O sea, ahora todas las entidades de gobierno bloquean la transmisión de la información pública para no ser cuestionados en cosas pues, que sí deberían de dar cuentas. Y lo que está pasando con el problema del agua en el Distrito Federal es que el gobierno del Distrito Federal bloquea el acceso a la información de cuáles son los resultados de la investigación sobre la contaminación del agua. CENEAM está haciendo exactamente lo mismo. Entonces,
si tú solicitas al Instituto Nacional de Acceso a la Información cosas de CENEAM, primero te van a contestar que no, que es un asunto de seguridad nacional, Exacto. pero tú te vas a otro proceso, te inconformas. La segunda vez te van a volver a decir que no, pero hay un tercer procedimiento que es un amparo, donde ya están obligados a darte la información. Ahora, este asunto de que todo lo de la aviación civil es de seguridad nacional, se lo inventaron los militares y el gobierno federal. ¿Por qué? Porque cuando se genera este problema tan terrible de la navegación aérea en el Valle de México y que empiezan a ser cuestionados, pues la defensa lo primero que dice es que es un asunto de seguridad nacional y que eso sirve pues para negar la información, ¿no? Pero al Exacto. A eso final, iba. A eso iba, María, precisamente eso. Como es un organismo desconcentrado, que debería depender de la autoridad aeronáutica y no depende, y no le reporta a nadie más que a ellos mismos, para mí los utilizaron para tapar todos los errores y las fallas del iPhone, independientemente de... así es, y lo siguen haciendo. Mira, eso empezó primero con, bueno, la cancelación de Texcoco que queda fuera del control de CENEAM. Bueno, se da la cancelación. Pero después, el gobierno federal le pide unos estudios a Mitre para valorar si aeronáuticamente era o no conveniente construir un aeropuerto civil en Santa Lucía. Ese estudio lo escondieron. La Secretaría un tiempo lo manejó. De hecho, la Secretaría le recomendó al presidente que no hiciera el aeropuerto en Santa Lucía porque había un dictamen donde nos está diciendo Mitre que los dos aeropuertos a máxima capacidad no van a poder operar y que entre los dos máximo iban a cubrir el mismo número de operaciones que tiene la ASM. Fíjate qué delicado. O sea, Claro. tienes un aeropuerto con una capacidad y quieres hacer otro y te están advirtiendo que no le va a dar más capacidad y Y de todos modos lo hacen. con una operación tan limitada y de tan alto riesgo, y lo consideras de seguridad nacional, Así es, así es, increíble. así es, Bueno, pero este es aquí hay varios aspectos, perdón la interrupción. Cuando se habla de adquisiciones, como dice María, para no dar cuentas de lo que te gastaste, recurres a la ley de adquisiciones. El artículo 41 de la ley de adquisiciones tiene una serie de párrafos en donde dice que en este tipo de casos no se podrá no licitar, bla, 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 bla. Y uno de los casos es seguridad nacional. Entonces, estamos hablando desde el punto de vista de adquisiciones, de compras, de gastar dinero del gobierno, bueno, de nosotros. Eso es una claro. cosa. El otro aspecto que me parece que es lo que tú citas, Luis, es que CENEAM es una organización que tiene que ver, obviamente, con la seguridad nacional desde el punto de vista operativo, porque Exactamente. ahí pues te pueden meter los malosos a secuestrarte lo que sea, ¿no? Ese es otro aspecto, no solamente lo de compras, sino el otro aspecto operativo. Y es donde yo creo que para mí, eso es un pensamiento personal, en ambos casos se ha abusado. Entonces se esconde la incapacidad, se esconde la incompetencia y se dice que es seguridad nacional para no dar cuentas. Y Y eso es se, lo que está mal. y se esconde Sea la que compres o corrupción. sea que operes, Y se tienes esconde que la dar cuentas, corrupción. tienes que rendir, a alguien le tienes que rendir cuentas, ¿no? No puede ser absoluto, y Definitivamente no. menos en este caso. Ahora, les cuento que yo estando en la DGAC como director adjunto en el 2008, donde me llevó un buen amigo, tuve en mis manos el proyecto de Texcoco. Inicialmente, todos los arreglos que hicimos con Mitre, todos el listado de información que nos pedía Mitre, se los proporcionamos nosotros, la Dirección Adjunta de Aviación, Dirección General Adjunta de Aviación. Compramos la estación meteorológica portátil que se puso en Texcoco para medir la observación por lo menos de 3 años, como dice la ley. Tienes que tener una observación meteorológica por lo menos 3 años, de vientos, de temperaturas, de punto de rocío, de todo lo que puedas tú medir, Visibilidad. que en el caso del AIFA pues no se hizo, desgraciadamente, ¿no?
como ya había una pista, pues ya nomás échate otra aquí junto y ya, ¿no? Es una de las cosas que no se cumplió. Entonces, yo tengo toda la historia y creo que hasta tengo documentos de todos los reportes de Mitre, de todo lo que se dijo, ¿no? Podríamos inclusive enriquecer la plática en algún momento que podamos compartir lo que sea público de este tipo de información. Obviamente yo tengo las versiones públicas, no tengo las que están restringidas, ¿no? Y yo creo que sí había una serie realmente el proyecto Texcoco es un proyecto muy difícil por muchos conceptos, ¿no? Por el concepto aire, por el espacio aéreo, por Santa Lucía, por el concepto tierra, por el lago de Texcoco, por las cuestiones hídricas. Por ejemplo, el ingeniero Loje Tamargo pues, era un enemigo acérrimo del aeropuerto de Texcoco porque él decía que se iba a inundar la Ciudad de México. Entonces, había que conciliar una serie de cuestiones, de muchos compromisos. La posición de Mitre era muy fácil, ¿no? Pues nada más sé que en la laguna de la que está ahí, la reserva de Nabor Carrillo, y sé que en y sé que en el otro, y ya dejan el terreno plano para que se haga el aeropuerto. Y yo creo que no era tan sencillo. Tanto así fue el asunto que visitamos Mitre con uno de los expertos, no tengo ahora el nombre, es una de las personas que más ha estudiado la hidrología del Valle de México. Y hasta que llevamos a este experto a Washington, entonces se dieron cuenta que no era tan sencillo, ¿no? Esto, ya lo habíamos platicado el otro día, el método de drenaje de las aguas, como pilotaje hasta el manto freático de una serie de filtros de agua, de filtros de papel que eran permeables al agua, pues pudo haber trabajado muy bien, pero desgraciadamente por asuntos políticos también se urgió la terminación de esto y no funcionó como debiera haber sido, ¿no? Pero en fin, esas son las ideas en general que tengo del asunto, ¿no? Aunque, o sea, es mi obligación decirles, yo estuve cuando se hicieron todos los estudios de Texcoco la primera vez. Fueron 2 años de estar estudiando. No me tocaba a mí esa parte que ustedes están diciendo. Lo que yo les puedo decir es que en el Valle de México es el único lugar donde cabe un aeropuerto con seis pistas y donde caben las aproximaciones triples simultáneas y las fallidas y el uso en sentido contrario. Lo que pasa es que se van desvirtuando las cosas, ¿no? O sea, en el momento en que se evaluó Texcoco ya para construirlo, ahora sí que la base de Santa Lucía no rifaba. O sea, lo que iba a pasar con la base de Santa Lucía es que iba a seguir siendo base militar, pero no iban a poder hacer vuelos de adiestramiento. Que mucho tiempo estos señores se tomaron el área terminal para lanzar paracaidistas y eso complicaba terriblemente la operación del aeropuerto civil. Pero en ese momento no era importante Santa Lucía. Y aparte, los militares, la verdad, ellos aprovecharon pues para pedir una serie de instalaciones en el aeropuerto de Texcoco que sí se les iban a hacer. De hecho, hubo un momento en que a mí me parecía ridículo que ellos querían una pista solo para ellos. Discúlpenme, eso es ignorancia. El dar una pista solo para los militares significa quitarle al aeropuerto 60 operaciones por hora para designar una pista que no se va a utilizar regularmente. Entonces, yo sé que ellos querían sus espacios, que se les iban a dar, pero este asunto de una pista sola, de 6, una sola para ellos, es una cosa excesiva, que el costo es excesivo y que además no les iba a dar el beneficio que ellos estaban esperando, porque además la Fuerza Aérea lo tiene claro, pero los militares no tienen claro que nosotros les damos siempre la prioridad que ellos requieren. Es más, la manera de manejar la aviación civil era como estaba. Ellos tienen sus procedimientos prioritarios que nosotros respetamos y que estaban ahí por escrito y que cada vez que la defensa o la Fuerza Aérea necesitaba alguna cosa en particular, se les daba porque así lo dice la Constitución. Les pongo un ejemplo. Cuando hubo problema político en Chiapas, tuvimos que cerrar el espacio aéreo de Chiapas y dejarle a la Fuerza Aérea el criterio de utilización de ese espacio. Entonces, este es un caso donde se justifica que la aviación civil y los espacios civiles
se sujeten al espacio militar porque hay una necesidad. En cambio, todo esto que han hecho de intervenir en toda la parte de la aviación civil sin tener el conocimiento, pues nos ha llevado a una situación muy difícil. Esto está muy complicado, porque además toman los aeropuertos Ya y cuánto está tiempo les llevan poniendo la dedo sobre la llaga, María. exactamente. Bueno, es que es la triste verdad y no la También podemos tapar. acaba de Hay pasar un, el aeropuerto del hay un norte. concepto en Europa que no conocemos aquí nosotros, que se llama espacio aéreo flexible. Hay muchos Exactamente. aeropuertos utilizados por aviones civiles y aviones militares al mismo tiempo. Y Ujú. ahí hay una forma de controlar perfectamente asequible y nadie tiene que enojarse, pero el problema pues de nosotros, no sé si por ser mexicanos o no sé qué pasa, pues que las fuerzas aéreas quieren, las fuerzas armadas quieren todo, ¿no? Mire, Muchas puedo veces sale muy comentar. caro ¿No? Ujú. la administración de los Antes, militares. en tiempos anteriores, había una comisión coordinadora del tránsito aéreo civil, militar y naval que manejaba el ingeniero Ariel Gómez de CENEAM, ahí se trataban todos estos asuntos y se llegaba a acuerdos que dejaban a las partes satisfechas, cada quien con lo suyo, y por escrito, como dice María, no había nada de que pues lo dijimos y ya se me olvidó, no, quedaba por escrito, había minutas, había actas y todo eso quedaba regulado para que CENEAM, la DGAC en ese tiempo y los militares acataran lo que se había acordado. Les puedo poner un ejemplo Sí, de eso. Miren, desgraciadamente se perdió. así es. Cuando empezó la operación de los F-5, eh, la, la, la Fuerza Aérea nos pidió espacios enormes que cancelaban varias rutas de salida y varias rutas de llegada. Entonces, primero se levantaban y se desocupaban y sacaban un nota de que estaban activadas las áreas militares. Y resulta que sin que salieran a volar, había unas demoras espantosas, porque quedaban esos espacios aéreos bloqueados para uso exclusivo de los militares. Entonces, ahí se hizo una gestión, como dice usted, Gilberto, donde lo platicamos y bueno, el NOTAM estaba, pero nosotros no activábamos físicamente las áreas hasta que realmente el avión militar que las iba a utilizar iniciara el rodaje en Santa Lucía. Nos avisaban a través de un enlace que teníamos físicamente ahí en el centro de control y hasta ese momento bloqueábamos los espacios que ellos requerían. Entonces, eso era una manera, desde mi punto de vista, muy correcta e inteligente de resolver el problema. La cuestión aquí es, ahora dónde estamos, ¿cómo les vamos a hacer entender que hay maneras de hacer las cosas y que si ellos quieren tener la capacidad de supervisar, pues se van a tener que preparar? Vean lo que está pasando en AFAC. Nadie tiene idea, pero ni la más mínima idea de lo que hace CENEAM. Y son la autoridad y son los responsables. Si en este momento, por el rediseño de espacio aéreo que tenemos, pésimo, tenemos un accidente, AFAC es el responsable internacionalmente, porque ellos tienen la obligación de supervisar, custodiar y avalar lo que CENEAM hace. Entonces, la verdad, pues están en muy malas manos, porque también lo que está ocurriendo, y esto, pues es una cosa importante a considerar. Miren, muchos años CENEAM funcionó muy bien con directores que no eran controladores, que no sabían nada de control de tráfico aéreo. Había ingenieros, había gente de la rama técnica, hubo otras personas que vinieron de la Dirección de Aeronáutica y su gestión fue muy exitosa porque siempre respetaron la parte técnica. O sea, cuidaron el tener un director de tránsito aéreo que fuera controlador y que los mandos medios fueran controladores de experiencia, pero ya preparados para los puestos administrativos. Y ahorita eso es un desastre. Nos han mandado de todas las dependencias de gobierno gentes a las que hay que privilegiar con plazas y que no tienen el más mínimo conocimiento. Nos acaban de mandar una amiguita del hijo del director anterior y la están haciendo subdirectora de tránsito aéreo y es decoradora. Díganme cómo vamos a resolver los problemas técnicos descuidando esa parte. Por Bueno, eso estamos... Yo creo que, María, eso está pasando en toda la aviación oficial, ¿no?
Actualmente el director del CIASA ahí en ASA, pues es una persona que vino del Tren Maya, que no tiene la más mínima idea de lo que es capacitación aeronáutica, ¿no? Hay un programa de formación de controladores ahí en el CIASA, que nunca se operó por Así una es, serie de cuestiones. efectivamente. Pero si pones a un señor que viene del Tren Maya, que no tiene, nunca ha visto un avión o no sabe Claro, lo que es eso, claro. pues digo, perdón, pero yo creo que Sí. es exagerar demasiado al Claro. empirismo y a la improvisación, ¿no? Así. Lamentablemente la situación, como la están comentando, pues es grave. No es que sea nada más mala, es grave. Nos lleva, Grave, claro. nos lleva a un punto de altísimo riesgo de tener accidentes graves en el aeropuerto y en otras partes. ¿Y quién se va a hacer responsable? Así es. Ahora, Exacto. les aviso, yo les puedo hacer llegar la información, que sí hay ya toda una serie de procesos, para empezar, de los vecinos, de la ciudadanía, en contra de todos estos errores que se están cometiendo y que al no haber supervisión no se corrigen. Entonces, si en este momento tenemos un incidente grave, hay una serie de dictámenes periciales elaborados por gente que está en nuestro grupo y también por gente que está afuera, donde se puede evidenciar que se les dijo que lo que hicieron está mal y que tenía una serie de riesgos. Esos juicios ahí están. Lo que pasa es que el gobierno federal le mandó todos esos juicios y todos esos pleitos a un solo juez con la orden de mantenerlos ahí y que no avancen. Pero ahí están las demandas, ahí está la información. Ahora, una cosa que a mí me parece buena es que finalmente los vecinos lograron que se esté revisando el rediseño de espacio aéreo y ya se hicieron unas llegadas diferentes a las que se están utilizando en este momento, que van a entrar en vigor el 11 de julio. Pero la idea es seguirnos, o sea, eso es nada más el principio de todo lo que CENEAM tiene que corregir en cuanto a diseño de espacio aéreo, en cuanto a cuestión de navegación. Y la otra cuestión es que el director de navegación es el mismo que hizo estos procedimientos que nos están dando el problema. Entonces él, pues nos hace cierto ruido, ¿no? A la hora que llegas y le reclamas al director del CENEAM, oiga, hay que corregir esto, pues él manda a llamar a este y este se quiere hacer el loco. Entonces, Claro. la verdad es que estamos ejerciendo mucha presión para que esto empiece a cambiar, pero yo espero que si el 11 de julio ya están esos procedimientos, los vamos a evaluar nuevamente y volver a denunciar si están bien o si están mal y seguirnos con lo demás que hay que corregir. Bueno, ¿Son procedimientos del ICM, María? Sí, mira, ¿Procedimientos de llegada salida del ICM? disculpen, director se nos termina el tiempo. Se nos Ajá, termina el tiempo. ok, Esto da para seguir y seguir y seguir. Yo los invito, por favor, que nos volvamos a reconectar próximo lunes, misma hora, Mismo mismo, canal. mismo canal y mismas personas. ok, entonces para seguir con este mismo tema, ¿no? Exactamente, sí. Yo creo que sí, Como sí. ustedes quieran, yo a la orden. Es que miren, me encanta el grupo que tenemos, pero la verdad es que ahora con todo esto que ha pasado, a mí me tocó estar empapada allí y hay información que no le dejan ver a los demás. Entonces sí es bueno que nos comuniquemos, que entendamos la postura del otro especialista, o sea, yo la de ustedes la mía, pero hay Bueno, muchísimas cosas que han entonces, pasado. si me permiten, termino esto. ¿Ok? En 5 minutos nos reconectamos y platicamos nuevamente. 5 minutos. ¿Ahorita? Sí. Sí, ¿Ahorita o Ahorita termino esto, pues se tiene que terminar, y me aguantan 5 minutos. Y me despido, su anfitrión, Luis Manuel Morales Coles. Muchas gracias por su atención y continuamos con ese tema que no ha terminado y falta mucho, mucho que comentar. Muchas gracias. hasta luego.